Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la Iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Ley Aplicada, en ausencia del Padre Raúl Soto, que esperemos en Dios que pronto esté nuevamente con nosotros, pero mientras tanto pues estamos aquí en este programa con mucho gusto. La semana pasada veíamos un poquito sobre la ley del amor, y nada más recordando veíamos cómo la cruz nos enseña una clase de espiritualidad, una unidad, un equilibrio, estar junto con aquello que es tan importante para nosotros, en armonía perfecta. Veíamos cómo la cruz nos dice hacia dónde debemos de dirigir nuestro amor, nuestra unidad. Primero el vértice que va hacia arriba, pues hacia Dios. Los vértices que van hacia los lados, pues hacia los hermanos. El vértice que va hacia abajo, pues también nos dice que debemos de tener equilibrio y armonía con la naturaleza, con la tierra. Y los vértices se unen para juntos llevarnos y darnos a entender que debemos también estar en una total armonía y equilibrio con nosotros mismos. Y eso fue precisamente de lo que se trató el programa pasado. Veíamos cómo el beato Juan Pablo II nos enseña un itinerario espiritual para crecer en unidad y relación con cada una de las cosas que nosotros debemos de estar unidos y en una total armonía. ¿Sí? Veíamos también cómo es importante estar bien en unidad y comunión conmigo mismo. Veíamos cómo nosotros podemos estar en guerra. A lo mejor no en una guerra total con nosotros, pero sí en una guerra con una parte de mi cuerpo, de mi persona, y que yo siento aversión hacia esa parte, ya sea mi nariz, mi boca, mi cuello, mi manera de ser, mi risa, mi manera de expresarme, todo puede ser que yo esté en guerra con alguna parte de mi ser o alguna manera como soy, y eso pues me trae desequilibrio, me trae angustia, me trae algo en mi corazón que a la larga va a ir deteriorando mi vida y va llevándome a la frustración. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere. Dios nos ha creado para tener vida y vida en abundancia. Así que si nosotros nos pasamos toda la vida o toda la juventud, como en el caso de muchísimas personas, quizá también en mi caso, y estando en guerra con mi manera de ser, con mi cuerpo, con todo, con mi nariz simplemente, ¿verdad? Ay, es que si yo tuviera la nariz, no sé, más perfecta, más respingadita, más delgadita, y la verdad es que cuando ya crecemos y nos volvemos ya viejos decimos, pero si estaba perfecta mi nariz, ¿por qué no pude aceptarla y vivir con más paz? Y vivir aceptándome y poner mi atención en muchas otras cosas que no era mi nariz y que no me quitara la paz, ¿verdad? Pero el tiempo ya pasó, entonces el consejo es mantente en paz contigo misma, acéptate, tú seas hombre o mujer, entonces, pero para aceptarme, para amarme, y para amarme como debo de amarme, no cayendo en un egoísmo, hay algo que yo debo de hacer, ¿sí? Y a partir de esto, yo creo que yo me voy a amar como debo de amarme, que es el primer paso en ese itinerario espiritual de unidad, es descubre a Dios dentro de ti. Eso es de verdad la clave para amarme, la clave para aceptarme, la clave de verdad para estar en paz conmigo mismo, ¿sí? Es descubrir a Dios dentro de mí. Y eso, pues, a veces es difícil. ¿Por qué? Porque no hemos interiorizado, porque estamos dispersos, porque estamos de verdad de verdad como descuidados, dirá un cantante muy famoso, estamos descuidados de Dios. Y no podemos nosotros, de verdad, tener esa unidad y ese equilibrio con nosotros si no hacemos
silencio de vez en cuando, si no interiorizamos, si no descubrimos a Dios dentro de nosotros. Y a veces andamos afuera buscando a Dios. Y como dirá San Agustín, oh, de verdad yo me lanzaba hacia afuera buscándote a ti. La verdad es que tú estabas dentro de mí, ¿sí? Y dice, yo buscaba y me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Entonces las personas mismas no deben de ser nuestro fin. Debe de ayudarnos y debe de hablarnos que hay un camino, que hay un lugar donde yo debo de llegar y no entretenerme. Así llegará a decir San Juan de la Cruz, deja ya de enviarme tanto mensajero que no sabe decirme lo que quiero. Dice, muéstrate tú y muéstrame tu belleza y máteme tu hermosura. Es decir, todos ellos son mensajeros, pero mensajeros que no saben decir lo que es realmente el mensaje, son mensajeros del amor. Sí, entonces en muchas ocasiones nosotros nos descuidamos, nos distraemos con estos mensajeros y la verdad es que el mensaje que traen es que hay alguien más perfecto, más lleno de amor, que quiere de verdad estar con nosotros, ¿sí? Y bueno, pues el segundo paso, que es de lo que se va a tratar precisamente este tema, es descubre a Dios dentro de ti. Así como tú llegaste a descubrir a Dios dentro de ti, descubre a Dios dentro de tu hermano. Ese es el segundo paso para tener esa armonía, esa unidad contigo mismo. Descubre a Dios dentro de tu hermano. No puedes despreciar a ningún ser humano, porque dentro de cada hombre y mujer está Dios, ¿sí? Y lo mismo, no puedo decir yo, yo y Dios, yo oro y me paso horas y horas orando al Señor, y me paso horas y horas alabando al Señor, y me paso horas y horas ante el Santísimo, pero yo no puedo llevarme bien con mi familia, yo no puedo llevarme bien con mi cuñada, con mi cuñado, con mi suegro, con mi suegra, con mi esposo, con mi esposa. Yo no puedo llevarme bien con mi vecino. ¿Por qué? Porque ellos son pecadores, ¿verdad? Yo y Dios de verdad nos llevamos maravillosamente. Pues, ¿qué clase de Dios es ese? Que no te da la unidad con tu hermano. ¿Qué clase de Dios es ese que te hace sentir mucha paz estando mal con todos? Este Dios tristemente es un Dios que yo me he formado y no es el verdadero Dios, porque el verdadero Dios, vamos a ver en este programa qué es lo que me enseña, ¿sí? No puedo estar de verdad yo contento con Dios y enojado con mis hermanos. Ahí veíamos también, pudiera entrar lo de la fe, como dicen nuestros hermanos de otras denominaciones, que todo es por fe, ¿verdad? La salvación nos llega por fe, ciertamente, sí, pero también nos dirá Santiago, es que la fe sin obras es una fe muerta, ¿sí? Y dirá, enséñame tu fe, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Así que es esto precisamente, es parecido, porque no podemos nosotros decir que solamente el amor a Dios o la fe nos puede salvar, cuando las obras a nuestros hermanos, pues son sumamente importantes, ¿sí? Entonces vemos en la primera carta de San Juan, capítulo 20 al 21, nos dice así, 4:20 al 21, en capítulo 4, 20 al 21, sí. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien no ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. ¿Sí? Ya hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Vuelvo a leerlo. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Así que es un mentiroso, y lo dice así claramente San Juan, es un mentiroso. Si tú dices que estás perfectamente con Dios y que te pasas horas y horas y horas ante el Santísimo, y llegas a tu hogar y llegas a tu casa, y si eres esposa, ¿verdad? ¿Estás de pleito con tu esposo? O si eres esposo, pues estás de pleito con tu esposa, con tus hijos, pues yo pondría en tela de juicio este amor a Dios,
aquella persona que está de verdad con alguna dificultad con todo el mundo, pero está muy bien con Dios, pues yo pusiera en tela de juicio estar bien con Dios, ¿sí? Porque dice, si no amas al hermano que ves, que lo tienes aquí, junto a ti, que lo estás viendo, que lo estás escuchando, dice, ¿cuánto menos vas a amar a Dios, ¿verdad? Que no lo ves? No puede amar a Dios a quien no ve. Así que pues esta cita nos sacude y nos confronta, ¿verdad? Es cierto que yo de verdad amo a Dios, pues entonces debo de amar a mis hermanos, ¿sí? Y bueno, pues también nosotros vemos como dice aquí, nosotros amamos porque Él nos amó primero. En ocasiones no es muy fácil amar a nuestros hermanos que nos rodean. Pero ¿cómo voy a amar a mi vecina, a mi vecino que me echa la basura, que me tira, no sé, agua sucia enfrente de mi casa, que de verdad, y en ocasiones que hasta cosas tan tremendas como que la vecina tiene cucarachas y ya se me pasaron a mí? Eso yo lo veo que en Estados Unidos dicen es que una persona que tiene cucarachas en los departamentos, ay, pues es que se pasan a mí. Entonces dices, ¿cómo puedo amar yo a esa persona? Bueno, porque dice aquí el Señor, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces no es algo imposible lo que se nos pide, es algo que ya es posible, porque ya hemos sentido el amor de Dios, porque ya hemos experimentado el amor de Dios. Entonces podemos y debemos amar porque Él nos amó primero. Entonces, con otras palabras, nosotros vamos a amar con el amor de Dios, ¿sí? Bueno, pues vamos a una pausa y luego regresamos en su programa Ley Aplicada. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley Aplicada. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. ¿Conoces alguna empresa o negocio interesado en anunciarse en nuestra estación? Llámanos, nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Nuestro teléfono es 622-8962 en Tijuana. Únete a quienes levantan la voz para evangelizar. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, con caer en un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan los ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida.
Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Estamos de regreso en su programa Ley aplicada y estamos hablando sobre la ley del amor y estamos viendo cómo el segundo paso para llegar a este equilibrio, a esta unidad, es amar al hermano. Pero ¿cómo lo podemos amar? Descubriendo que Dios vive, que Dios está dentro de mi hermano, y solamente así voy a poder amarlo. Hablábamos cómo en ocasiones muchas personas dicen estar bien con Dios, y están orando, y de verdad están orando, y de verdad se pasan horas y horas ante Jesucristo, pero no pueden ver a sus hermanos, o llevan de verdad una relación pues muy mal con sus vecinos, con sus familias, y bueno, pues no puede ser, ¿verdad? Porque acabamos de ver en la primera de Juan 4, 20 al 21, como dice dice que ama a Dios que no ve, y odia a su hermano que no ve, pues es un mentiroso, ¿verdad? No puede ser, ¿sí? Y vemos cómo es imposible que yo pase horas y horas, ¿verdad? Orando o estando con el Señor cuando no puedo ver a mis hermanos. Entonces vemos que las obras de amor a mis hermanos son reales y que sí, Dios me los va a pedir. Dice en la primera carta, es en Santiago, en capítulo 2, versículos 14, dice: ¿de qué sirve, hermano mío, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana está desnudo y carecen de sustento diario, y alguno de ustedes les dice vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, que yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Bueno, y sigue hablando, ¿verdad? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que vemos que sí, aquí no solamente pudiéramos decir, ya decíamos hace un momento, cómo pudiéramos nosotros decir que este amor a Dios, sin amor a nuestros hermanos, pudiéramos aplicarlo en esa fe sin obras, ¿verdad? Esa fe solamente Dios y yo. Yo creo en Dios, Dios me va a dar la salvación, pero no hay ninguna obra. Y yo estoy seguro que porque Dios me ama, porque Dios es bueno, ¿verdad? Dios me va a dar la salvación. Y otra, aplicándolo a esto, pues puedo decir, no, pues es que yo paso horas y horas con Dios, entonces no me puede perder, aunque con mi hermano no me llevo bien, nunca ayudo a mi hermano, nunca estoy pendiente de lo que necesita, pero como amo tanto a Dios y paso tantas horas con Él, pues no puede dejar que yo me pierda, ¿verdad? Pues miren lo que está aquí, dice perfectamente, pruébame tu fe sin obras, que yo te probaré por mis obras mi fe, ¿sí? Y ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien en creer, pero también los demonios creen y tiemblan. Eso no es nada extraordinario. El creer y el saber que Dios es Dios y que es todopoderoso, eso no es nada extraordinario. Lo extraordinario es que ese amor, ¿verdad?, de verdad se ponga en movimiento, en acción, y me haga hacer las obras buenas. Y bueno, pues ya lo vemos también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, en la parábola de los talentos o el juicio final, ¿sí? A partir del versículo 31, y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparada para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis,
Y sigue diciendo más adelante, ¿verdad? Luego dice, y luego dirá, ¿sí? Dirá a los de... bueno, ellos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? Desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermos en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey dirá, en verdad les digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me atendieron, tuve hambre, tuve sed, era forastero, estaba desnudo, estuve en la cárcel, todo esto y no me atendieron. Y entonces ellos también le preguntan, pero ¿cuándo te vimos así desnudo, hambriento, con necesidad y no te atendimos? Ah, bueno, pues ¿cuánto? Dice, porque cuánto lo hicisteis con uno de mis hijos los más pequeños, dice, en verdad los digo, en cuanto dejasteis de hacerlo con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos cómo es claro, ¿verdad? Yo tengo que descubrir a Dios en mi hermano para poder amarlo, para poder servirlo. Ese es un paso muy grande y es no solamente un paso, es un mandato de Dios. Es un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo es un mandamiento y yo debo de llevarlo a cabo. Y aquí vemos, como dirá San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida, en el ocaso de nuestra vida, se nos juzgará en el amor. No se nos va a preguntar cuántos carros tuviste, cuántas carreras estudiaste, cuántas maestrías, cuántos doctorados. No se te preguntará nada de eso. No se te preguntará tampoco cuántos viajes hiciste, aunque sea a Tierra Santa y a Fátima y todo eso, no se te va a preguntar. Lo único que se nos va a preguntar es precisamente lo que viene aquí, ¿verdad? ¿Cuánto lo hiciste con los más pequeños? ¿Cuánto ayudaste a todos los más pequeños? Aquellos que quizá eran unos desconocidos, ¿verdad? Para ti, que no era tu familia, que no eran tus amigos, que no eran tus conocidos, ¿cuánto los ayudaste? ¿Verdad? Eso sí se nos va a preguntar. ¿Cuánto cambiaste los corazones, verdad? ¿Cuánto llegaste a un corazón para cambiarlo? Eso sí se nos va a preguntar. Lo demás no se nos va a preguntar. Entonces, si nosotros ya sabemos el examen, pues lo más sencillo es pues estudiarlo y llevarlo a cabo, ¿verdad? Yo creo que cuando un alumno que va a hacer un examen ya sabe lo que van a preguntar, pues ya será un tonto si no estudia y no lo pasa, ¿verdad? Pero aquel que no quiere, que es un necio, que dice, yo sé, tengo exactamente las preguntas que van a preguntar, pero no las quiero estudiar. No, todo lo contrario, estudio otra parte, pero esa no la estudio, pues es un tonto. Igual nosotros ya sabemos qué es, ¿verdad?, lo que espera en el juicio final. ¿Cuál es el examen? Entonces yo debo de ir trabajando exclusivamente y fuertemente en este examen. ¿Para qué? Para que a la larga, a la postre, de verdad no sea yo descalificado o no sea yo mandado al fuego eterno junto con el maligno y todos sus ángeles. ¿Sí? Así que aquí también vemos en el libro del Apocalipsis, donde dice que descansen en paz los muertos, porque sus obras los acompañan. Sí, entonces es una realidad. Nuestras obras nos van a acompañar. Es más, pues lo dice la Iglesia. No podemos llevarnos nada, absolutamente nada al otro mundo. Solamente nos llevaremos, ¿sí?, nuestras obras, ¿verdad? Y comenzando por las familias, porque a veces nosotros también, ahí hay otro error, ¿verdad? Podemos amar muchísimo a las personas de afuera y podemos llevarnos bien, y a mí me ha tocado que vemos personas que me platican, dice, pues es que ella con sus amigas es lo contrario de lo que aquí es. Aquí vive enojada, aquí vive regañando, aquí vive triste, aquí vive cansada, aquí vive muchas situaciones, pero eso sí, nomás llega su familia, por ejemplo, también, dice, y ella cambia, su rostro cambia y se vuelve una persona alegre, contenta, feliz, ¿sí? O
o también, ¿verdad? Entonces vemos eso como, pues tampoco debe de ser eso, ¿verdad? Yo debo de buscar el sentido de que Dios vive en cada uno de nosotros, y así yo debo de verlo cada día descubrir a Dios, y no es tan fácil. A veces me va a costar, a veces se me va a hacer muy difícil descubrir a Dios en el hermano. ¿Por qué? Porque está lleno de pecado, porque está lleno de, no sé, de tantas cosas, ¿verdad? Y ese rostro, esa máscara esconde un verdadero hijo de Dios. De verdad, entre más está oculto, ¿verdad?, más nosotros podemos luchar para descubrirlo, ¿sí? Y esa es una lucha, no es que se da ya, no es que se debe de dar, sino que es una lucha continua, y yo lo debo de llevar a cabo. Bueno, pues vamos a otra pausa, y enseguida regresamos. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo, y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Koinonia Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor, y todo es bueno. Sintonízanos en la 1420 AM y en www.tjcatólico.com desde internet. Koinonia Ágape, porque Dios es la fuente del amor. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio, aquí de la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, Él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora? En todos los tiempos han nacido movimientos. Se integran en la vida de la Iglesia, aunque en ocasiones no faltan sufrimientos y dificultades. Conócelos e intégrate a alguno de ellos según tu corazón lo necesite. La Iglesia en Movimiento. Los lunes de 9 a 10 de la noche tienes una cita para ponerte en movimiento. En la conducción del Padre Miguel Ángel Sánchez. Producción de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Y con tu Espíritu Santo un nuevo mundo crear, y con María el andar será hacia la eternidad. Koinonia Radio, 1420 AM. Son las 8:28. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Estamos de regreso en su programa Ley Aplicada y estamos viendo lo que es la ley del amor. Sí, en este caso estamos viendo la ley del amor al prójimo. Ya habíamos hablado de la ley del amor a nosotros mismos, pero ahora estamos hablando de la ley del amor a nuestro hermano, ¿sí? Y bueno, veíamos cómo no puedes despreciar a ningún ser humano, a nadie podemos despreciar. Y en muchas ocasiones se da tristemente que como vemos como alguna limitación a algún hermano, lo despreciamos, ¿verdad? Cualquier ser humano, no importa, aún que fuera un vegetal, que estuviera en su cama, es un ser humano, es un hijo de Dios, y jamás pudiéramos nosotros despreciarlo, porque allí dentro está Dios, y nosotros a veces tendemos a ridiculizar, tendemos en ocasiones a despreciar a aquellas personas que tienen alguna, no sé,
capacidad diferente. Antes se les conocía como una discapacidad, pero ahora se les dice que son capacidades diferentes. Y de verdad, yo conozco una persona invidente que tiene el sentido del oído tan desarrollado y del tacto que para mí un sonido tan imperceptible, pues no, más bien imperceptible, ¿verdad? Para ellos es real y es tan fuerte. Entonces sí es cierto, son personas con capacidades diferentes, no son unos discapacitados, son personas que de verdad pueden, si ellos nacieron así, ellos viven, ese es su mundo. Eso es un mundo de oscuridad, y saben perfectamente caminar, claro, con todas sus ciertas limitantes, eso es por supuesto que es obvio eso también, ¿verdad? Pero que desarrollan sus sentidos mucho más. Entonces nosotros no estamos, de verdad no podemos despreciar a ningún ser humano, mucho más cuando ya está alguien enfermo o anciano. ¿Cuántas veces despreciamos a los ancianos? No se vale, porque allí está Dios. No me importa tu cuerpo físico, no importa si está ya deteriorado, no importa si está ya anciano, no importa si tiene ya tantas limitantes, no importa. Lo esencial es el alma que Dios ha dado, el espíritu que está allí y que es lo que nos hace imagen de Dios. ¿Sí? Y Dios está allí, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Decíamos antes de irnos a la pausa que en ocasiones va a ser difícil descubrir a Dios, ¿verdad? Va a ser difícil descubrir a Dios en mi hermano. ¿Por qué? Porque el pecado ha cubierto esa imagen de Dios. Y qué difícil se nos hará descubrir a Dios en un hombre pecador, en un hombre malo, en un hombre de verdad orgulloso, soberbio, una persona así. Qué difícil, y sobre todo cuando nos está atacando, qué difícil de decir, oh sí, yo la amo de verdad en el Señor, y no es cierto, pero allí nosotros debemos de recordar lo que nos dice el apóstol San Juan en la primera carta de San Juan: amamos porque Él nos amó primero. Así que ya tenemos la manera, ya tenemos, como quien dice, el remedio para nuestro egoísmo, es su amor de Dios. Ya tenemos el ejemplo, ya tenemos el cómo vamos a poder amar a nuestros hermanos. Ya no es un misterio. ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo voy a poder amarlo? ¿Cómo voy a poder aceptarlo? ¿Cómo voy a poder de verdad darle su lugar? Pues solamente porque Dios ya nos amó. Porque Dios lo amó primero y porque Dios te amó primero. Y en Dios es cuando sí se puede. De otra manera, no se va a poder, ¿sí? Entonces vemos también en la carta a los Efesios, capítulo 4, dice: les exhorto yo, preso por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del cuerpo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Es conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice: así que yo, preso por Cristo, como que les recuerda, aquí primeramente les recuerda a los Efesios y ahora a nosotros: miren cómo estoy, por Cristo, ¿verdad? Dejado todo y ahora estoy preso por Cristo, porque es real, Él estaba preso por Cristo. Y así que yo, seguramente que les estaba queriendo decir con esta carta, así que yo que he sufrido tanto, entonces les pido esto, como un favor especial, como algo muy, muy especial, ¿sí? Dice que vivamos de una manera digna de la vocación en que hemos sido llamados, una manera digna, ¿sí?, de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros por amor. Eso de soportarnos unos a otros no es decir, pues ya ni modo, ya me tocó,
ya tengo que soportarlo, ¿verdad? No me queda otra el esposo decir, ni modo, pues ya me casé con esta, tengo que soportarla. Y cada mañana tengo que decir, yo quisiera separarme, pero ni modo, dice el Señor que la soporte, entonces la soporto. Pero la soporto de una manera, no le hablo, no la valoro, no le pregunto cómo está, no me interesa, pero te estoy soportando. Es decir, aquí estoy en la mesa, pero estoy enojado, pero estoy callado. No, la palabra de Dios dice que te soporte, pues yo te estoy soportando. No es ese soporte que habla la palabra de Dios, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan que hay unas construcciones que se van a venir hacia abajo, y eso yo lo he visto sobre todo en los lugares donde hay muchos terremotos. Las construcciones de museos o de casas antiguas, entonces les ponen un soporte, ¿verdad? Les ponen un pilar en medio y ponen también arriba qué es lo que esté soportando, y eso se le llama soporte, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante en una casa, para que no se venga abajo, ¿sí? Entonces está deteniendo para que no se venga abajo, ¿verdad? Está deteniendo y soportando la casa. Es exactamente lo que nos dice aquí San Pablo en la primera a los Efesios: sopórtense unos a otros, ¿sí? Dice, sopórtense unos a otros. ¿Y por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, soportándonos unos a otros por amor, no solamente porque yo tengo que soportarlo, ¿verdad? Y te soporto así como que nada más porque el apóstol San Pablo dice que te tengo que soportar, pues te soporto. Pero eso no es soportar. Aguantar no es soportar, ¿verdad? Decir, ay, pues ya me tocó esa suerte, ¿sí? Entonces, pues ni modo, pues tengo que vivirlo, que ya no me queda otra, tengo que vivirlo. No, eso no es soportar. Soportar es llevar la carga de los demás. Soportar es en ocasiones sentirte que se te viene todo encima porque tú estás soportando a los hermanos, estás soportando todo. Entonces, esto es a lo que se refiere San Pablo cuando dice sopórtense unos a otros por amor, ¿sí? Y bueno, pues también vemos en la carta a los Filipenses algo más que nos dice sobre esta fraternidad, esta vida fraterna, esta unidad consigo mismo. Lo dice así en Efesios 4 del 1 al 3. Filipenses 2 del 1 al 5. Filipenses 2 del 1 al 5. Así pues os conjuro en virtud de toda persuasión de amor, de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu y unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a su propio interés. Con vosotros, tener entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo condición divina, él no retuvo el ser igual a Dios, sino que se anonadó, se despojó de sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí tenemos también otra manera nosotros de vivir esta vida fraterna, y habla aquí de un conjuro. Un conjuro es mucho más allá que un juramento, es algo mucho más fuerte, un conjuro, y lo vemos cada día en la vida, ¿verdad? Como cuando el Señor nos quiere enseñar algo fuerte, algo que va a cambiar nuestras vidas, dice, te lo pido, en verdad les digo, ¿sí? Y lo repite 2 veces, o nos llama la atención. Bueno, pues un conjuro es de verdad algo muy fuerte, y así lo dice San Pablo: los conjuro en virtud de toda exhortación, es decir, te estoy exhortando, pero de una manera tan profunda. Quiero que lo tomes en cuenta y que de verdad lo hagas, ¿sí? Dice, en virtud de toda exhortación en Cristo Jesús, toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría siendo todos del mismo sentir,
con un mismo amor, un mismo espíritu y unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. El de los demás, tener entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual siendo de condición divina, no retuvo hábilmente el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de siervo, y haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como un hombre cualquiera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos para meditar esta cita. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. El aborto libre hasta las 12 semanas llegó a México Distrito Federal en verano de 2007. 5 años después, los abortos practicados allí han sido cerca de 500,000 solo en el DF. Esta cifra es mucho mayor, sin contar aquellos abortos hechos en clínicas clandestinas y abortos caseros. Mujer, sé valiente, defiende el hijo de tu vientre. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Estamos de regreso en su programa Ley Aplicada y estamos hablando sobre la ley del amor. La ley del amor a nuestros hermanos. Y veíamos en el capítulo 2 de la epístola a los Filipenses, como dice que conjuro con toda virtud de exhortación, tengan un mismo sentir. Pero también esto dice que colmen mi alegría, siendo todos del mismo sentir. Es decir, Él les pide a sus hijos espirituales. Recordemos que San Pablo fue aquel que evangelizó y que estas comunidades, porque son diferentes comunidades a los que les llama, a los que se comunica, pues son sus hijos. Y por supuesto que lo tenían como su padre espiritual, como el anciano, como aquel que era su guía. Y dice, pues colmen mi alegría siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Y aquí viene algo muy especial: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad. Eso es bien difícil. Muchas de las cosas, aún nosotros, los que servimos al Señor, hacemos las cosas por rivalidad, ¿sí? A ver, que yo sea mejor atendido, que yo sea mejor comprendido, que yo sea más tomado en cuenta,
que se tomen en cuenta más mis consejos. Eso es rivalidad, eso es vanagloria. Vanagloria es eso, la misma palabra lo dice, vana, una vanagloria. La única gloria que debemos de dar y que debemos de tener es aquella que se le da a Dios, porque Él es el único que es merecedor de toda vanagloria. Y aquí pudiéramos también agregar, claro, yo no le agrego nada a la palabra, pero también pudiéramos decir, no haga nada por vanidad, ¿sí? Vanagloria y vanidad, que quiere decir casi lo mismo, ¿verdad? Vanidad es, no solamente nosotros tenemos la idea de vanidad como aquella que dice, pues le gusta verse bien, ¿verdad? Es una mujer muy vanidosa, se pinta mucho, se ve mucho en el espejo, se arregla mucho. Pues ojalá y fuera solamente eso, pero no, la vanidad va mucho, mucho más allá. Es cuidar una imagen que tú mismo estás proyectando a los demás, y cuidar esa imagen perfecta. Por supuesto, no vas a formarte una imagen imperfecta. La imagen que es formada ante los demás es una imagen perfecta. Entonces vas a cuidar esa imagen con garras. Es decir, nadie va a desbaratarme la imagen que yo me he formado. Una imagen de bondad, una imagen de sabiduría, pues quién sabe, ¿verdad? Pero no, Dios nos dice, no hagan nada por vanagloria o por vanidad, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos. Ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo puedo yo de verdad crecer en humildad, en amor a mis hermanos, en una vida fraterna fuerte? ¿Cómo puedo yo de verdad llevarlo a cabo? Dice, considerando a los demás como superiores a mí mismo, ¿sí? ¿Cómo voy a considerar yo superiores a los demás? Y es que de verdad, dice, me acaban de contar un ejemplo, ¿verdad? Para decirme que cuando uno es inteligente o sabio debe de decir, sí, yo soy más inteligente y más sabio que él. Cuentan el ejemplo de Santo Tomás de Aquino. Yo no sé si sea verdad, me llamó la atención esta hermano que me lo contó. Dice que presentaban a dos personas y que le dijo, a ver, yo quiero que me digas, ¿tú eres más inteligente que él o él es más inteligente que tú? Y Santo Tomás dice, no, yo soy más inteligente, ¿verdad? A lo mejor pudo ser eso, pero si quizá le hubiéramos preguntado a Santo Tomás, ¿pero tú eres superior a él o él es superior a ti? Quizá aquí hubiera, como es un santo muy sabio, hubiera dicho esto que dice San Pablo, en alguna cosa yo seré superior, en algún ámbito, en algún don, en alguna, no sé, manera de ser, yo puedo ser superior, pero en otra cosa, ¿verdad? Él es superior a mí, porque yo debo, la verdadera humildad debe de ver que yo soy maestra para muchas cosas, pero soy alumna para muchas cosas. El hecho de que yo sea maestro albañil, pues no quiere decir que otro no pueda ser mejor arquitecto. Y yo, sinceramente, cuando me puse a meditar eso y a ver a mis hermanos, a mis hermanas discípulas de Jesús, cada una de ellas, yo decía, pues claro que son superiores a mí. Claro que sí, yo veo a una hermana, o mi hermana Cristi, que es ordenadísima en todos los aspectos. Y digo, pues claro que es superior a mí. En ese aspecto es superior a mí. Yo veo a las otras hermanas, y por decir una, pero yo puedo decir de todas mis hermanas discípulas, claro que son superiores a mí, en la manera de compartir una enseñanza, en la predicación, en la oración, en el canto simplemente, en todo son superiores a mí. En una comunidad hablemos de una comunidad parroquial, una comunidad de alianza, como las que estamos nosotros ahorita siendo parte en formación, estamos apoyando, formando a las personas. Sí, por ejemplo, la comunidad de alianza, pues yo veo a varios hermanos y digo, claro que es superior a mí, ¿verdad? Yo no pudiera, por ejemplo, los que son albañiles, pues por supuesto que son superiores a mí. Yo no pudiera, por más que yo quisiera levantar un muro, yo pusiera 3, 4, 5, no sé, piedras o no sé ni siquiera cómo se le llama, adobes, no sé cómo se le llame, ¿verdad? Y de ratito estos se caerían porque yo no sé cómo ponerlo. Yo no pudiera poner una instalación eléctrica, ellos sí lo pueden hacer. Entonces, ¿son superiores a mí? Claro que sí.
En algunas otras cosas quizá yo soy superior en el aspecto que sé más cosas, por ejemplo, en el ámbito, no sé, espiritual, yo con ellos. Pero viene, por ejemplo, el padre Jeff y por supuesto que es superior a mí en conocimiento, en sabiduría, en muchas otras cosas. Sí, entonces vemos cómo esta cita, si nosotros de verdad humildemente la meditamos y vemos, yo te invito para que tú ahorita en tu casa, por ejemplo, tú si eres esposo, ve a tu esposa y sinceramente di, ¿no es superior ella en algo? ¿Sí? ¿No es superior ella, por ejemplo, en aguantar el dolor de un parto? ¿No es superior ella en aguantar muchas veces enfermedades y ella haciendo a un lado sus enfermedades, hace la comida, hace todo eso? ¿Sí? O si en este caso eres esposa, ¿acaso tu esposo no es superior a ti? ¿No puede él trabajar físicamente con mucho más tiempo que tú? Entonces es real. Cada uno de mis hermanos que en este momento me rodean, háblese familia, háblese comunidades, háblese lo que sea, son superiores a mí mismo. Así que este es como quien dice, la clave para llevar una vida fraterna, la clave para también yo descubrir a Dios en cada uno de mis hermanos. Y por supuesto que aquellas personas que son tan bondadosas, ay, pues claro que son superiores a mí, porque en ellos vive el Señor o se dejan guiar más por Dios con los frutos espirituales, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, realmente, yo te invito para que te detengas un momento, te detengas y veas esta cita. Vuelvo a recordar, Filipenses 2, del 1 al 6, puedes continuar hablando, la cita habla y sigue hablando de Jesucristo como el ejemplo de humildad, de servicio, ¿verdad? Ese siervo que se humilló a sí mismo hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y después habla como Dios lo exaltó, así que podemos nosotros continuar meditando eso, pero el sentido es ¿sí? Dice San Pablo dice, consideren cada cual a los demás como superiores a sí mismo, no buscando cada cual su propio interés, sino el de los demás. Eso es tremendo. ¿Quién busca el interés de los demás? ¿Verdad? Bueno, pues yo quiero tomar estos minutitos que nos quedan para hacer una invitación muy especial a ustedes. Empezamos el día 22 de este mes, 22 de abril, y tenemos a partir de las 6 de la tarde una serie de conferencias de que nuestro hermano Horacio Trujillo nos va a hacer favor de darnos sobre la economía. ¿Por qué no tengo dinero? Porque aunque trabajo mucho, el dinero se me va como agua en las manos, ¿verdad? Porque no tengo trabajo, porque no me rinde el dinero, muchas otras cosas que él va a ver, y juntos también va a ayudarles a descubrir qué es lo que está pasando en su vida. Y por supuesto, cada día va a haber oración. Él ora tremendamente, con mucho poder. Es un hombre muy ungido, muy ungido, y que tiene pues un gran corazón y una gran, de verdad, generosidad, porque él quiere ayudar a esta obra. Él conoce esta obra, valora esta obra y sabe que ha dado muchas bendiciones y que va a seguir dando muchas bendiciones. Así que le agradecemos al señor Horacio Trujillo y les invitamos para que el 22, 23, 24, 25 estén aquí en Encarnación a partir de las 6 de la tarde, y después continuamos hasta las 9, yo creo que hasta las 9 será que estemos aquí. Y bueno, pues vengan preparados para que aquí cenen, no va a haber ningún costo, solamente les pedimos que aquí cenen, que compren su miel, todo la moringa, lo que ustedes quieran llevar para apoyar. También este próximo 11 de mayo a las 9 de la mañana tenemos lo que es el desayuno pro Radio Koinonia, igual que siempre en el restaurante Escondida, y bueno, el costo será 100 pesos, y bueno, tendremos un tema exclusivo para mujeres. Me han pedido que yo apoye en este caso para dar este tema, y bueno, pues va a ser un tema exclusivo para mujeres. Claro que también para los hombres va a haber algo especial, y entonces estaremos festejando a las mamás este 10 de mayo, ¿sí? Bueno, pues hemos terminado con este programa, les agradecemos su atención y les decimos que Dios los bendiga. Un miembro activo de la Iglesia
es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la iglesia, que es familia de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa Ley Aplicada. Hasta la próxima emisión.